Tengan todos un muy buen día. Bienvenidos al devocional de hoy de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en el tiempo devocional de hoy. Vamos a orar. Papá Celestial, Papá amado, te damos gracias por el tiempo devocional de hoy. Señor, gracias por este día lunes. Venimos nuevamente ante ti, Señor, para leer tu palabra, para meditar en ella y para mirar a Jesús en ella, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que nos ayudes siempre a responder en fe a Jesús, nuestro Mesías, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El pasaje que nos toca leer hoy en el tiempo devocional es muy conocido. Es el pasaje del Evangelio según Mateo, en el que Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Este es un pasaje que habla acerca del pecado imperdonable. Es un pasaje que cuando yo lo leí por primera vez en mi adolescencia me causó terror. Cuando yo era adolescente, pasé un tiempo de duda acerca de mi salvación. Había temporadas donde estaba seguro de que era salvo. Estaba seguro de que había creído en Jesús, de que mis pecados habían sido perdonados y que si moría, iba a ir al cielo. Pero había también temporadas donde, ya sea por el pecado o por el desánimo, me preguntaba: ¿y si no he creído verdaderamente? ¿Y si he perdido mi salvación por haber pecado? Entonces, cuando leí este pasaje acerca del pecado imperdonable, me entró el terror y pensé: ¿qué pasa si un día, sin querer, digo algo contra el Espíritu Santo y pierdo mi salvación? Me aterraba la idea de un día encontrarme frente a Dios y que Él me diga: no puedes entrar al cielo porque hablaste contra el Espíritu Santo. Y me aterraba imaginarme a mí diciéndole: Señor, pero fue sin querer, no me di cuenta, perdón. Esa idea realmente me llenaba de terror en mi adolescencia. Tal vez algunos de ustedes se identifiquen con esto. Ahora permítanme decirles que el propósito de este pasaje no es causar terror en nosotros que ya creemos en Jesús. No. El propósito de este pasaje, al igual que el propósito de toda esta sección del Evangelio según Mateo, entre el capítulo 11 y el capítulo 13 que hemos estado estudiando, es llamar a los lectores a la reflexión para responder con fe al Mesías, en lugar de rechazarlo. Nuevamente, el propósito no es causar terror, sino llamar a la reflexión para responder con fe, en lugar de rechazo. Leamos entonces Mateo capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo los versículos 22 hasta el versículo 32 de este pasaje, de este capítulo. Mateo 12, versículos 22 al 32. La palabra de Dios dice así: entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está en contra de mí, y el que no recoge a mi lado desparrama.
Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a leer hasta ahí. Al ver el milagro de sanidad y de expulsión de un demonio, en el versículo 22, las multitudes se quedaron sorprendidas y comenzaron a preguntarse, ¿acaso no es este el hijo de David? Es decir, ¿será Jesús el rey prometido? ¿Será Jesús el Mesías? ¿Será Jesús aquel descendiente que Dios le prometió a David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7? ¿Será aquel descendiente de David, hijo de Dios, cuyo reino será establecido para siempre? Eso es lo que Mateo espera que sus lectores se pregunten después de haber leído su evangelio hasta este punto. Y que además respondan con fe, creyendo y digan, sí, Jesús es el Hijo de David, Jesús es el Mesías. Sin embargo, en este relato, Mateo nos presenta con la respuesta opuesta a la que él quiere de sus lectores. Nos presenta con la respuesta de los fariseos. Los fariseos que en su incredulidad y en su rechazo al Mesías atribuyen las obras del Mesías a Satanás. La anterior semana en Mateo capítulo 12, en los versículos anteriores, los versos del 15 al 21, vimos que Jesús es aquel siervo anunciado por el profeta Isaías. Es el siervo escogido por Dios sobre quien está el Espíritu de Jehová. Entonces los fariseos, al decir que Jesús está echando demonios por Belcebú, por Satanás, en otras palabras están diciendo, el espíritu con cuyo poder obra Jesús no es el espíritu de Jehová, sino que es el espíritu de Satanás. Esa es una blasfemia terrible. Llamar Satanás a Jehová. Llamar al reino de Dios el reino de Satanás. ¡Qué blasfemia más terrible! A tal punto había llegado el rechazo de los fariseos que primero comenzaron cuestionando a Jesús, después ignorando lo que sabían de las Escrituras, después poniéndose a ellos mismos como señores, y después, a pesar de ser testigos de las señales del Mesías, no lo reconocieron, sino que hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Y aquí vemos como el cherry en la torta del rechazo definitivo de los fariseos. Decir que el Espíritu de Jehová es en realidad Satanás. El cherry en la torta del rechazo y la incredulidad. ¿Se dan cuenta de que esto no es algo que una persona pueda hacer sin querer? Una persona no se despierta un día y de repente llama a Dios Satanás. Una persona no se despierta de repente un día y de la nada rechaza al Mesías definitivamente. Esta blasfemia es el final del camino de una senda de rechazo persistente y de incredulidad persistente. Este rechazo definitivo e incredulidad no son algo accidental. Este pecado imperdonable es la evidencia de un problema del corazón. Jesús continúa diciendo, leamos el resto del pasaje. Leamos Mateo capítulo 12, versos del 33 al 37. La palabra de Dios dice así. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas. El hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los fariseos tan solo estaban hablando de la abundancia de su corazón. Las palabras vanas que salían de sus bocas los estaban condenando. Estas palabras eran parte
del mal tesoro de un mal hombre. Eran el fruto malo de un árbol malo, que en lugar de arrepentirse de su pecado y responder con fe al Mesías, persiste en su incredulidad y pleno rechazo, al llegar al punto de la blasfemia. Entonces, en el día del juicio, no encontraremos a aquellos fariseos diciendo: Jesús, perdónanos, fue sin querer. En realidad no teníamos mala intención, en realidad no queríamos decir que el espíritu era Satanás. Perdónanos, fue sin querer. Eso no ocurrirá en el día del juicio con estos fariseos. Como dice la famosa cita del autor C.S. Lewis, todos aquellos que están en el infierno, así lo escogieron. No hay puntos medios. En este pasaje, Jesús dijo ya en el versículo 30 que hemos leído: el que no está a favor mío, está contra mí. No hay puntos medios. Es aceptación o rechazo del Mesías. Entonces, este pasaje no tiene el propósito de causar terror en aquellos que ya hemos creído en Jesús, aquellos que ya hemos creído en el Mesías. Si has creído que Jesús es el Mesías, si has creído que siendo justo, Él pagó por tus pecados, por nuestros pecados en la cruz, si has confesado tus pecados y has confiado en el Mesías que resucitó y que puede darte vida, y que cuando Él vuelva estarás con Él en su reino, entonces no tienes de qué temer, no tienes de qué preocuparte. Verdaderamente has hallado descanso para tu alma. Pero si todavía no has tomado una decisión, como aquellas multitudes, tal vez todavía te estás preguntando: ¿será acaso? ¿No es este el Hijo de David? ¿Será acaso Jesús el Mesías, el Salvador? Entonces te animo que tomes una decisión hoy. Ten fe. No te quedes en esa incredulidad. Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Jesús es el siervo escogido de Jehová. Jesús es el Salvador de la humanidad. Respondamos a Él en fe. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, te damos gracias por el ánimo que encontramos en tu palabra para aquellos que hemos creído en el Mesías, en Jesús, el descanso para el alma. Gracias, Señor. Te pedimos que tú puedas obrar en los corazones de todos aquellos que no te conocen, para que ellos también puedan responder en fe y ver a Jesús. Te rogamos que cada que abramos las páginas de tus escrituras veamos a Cristo Jesús, de tapa a tapa, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y que podamos siempre responder a Él en fe. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, el Mesías. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.